De las preguntas más interesantes en el caso de los regímenes autoritarios, se refiere a los mecanismos que operan para evitar el fortalecimiento de la oposición dentro del sistema político. En la vida política de México, la historia de la Federación de los Partidos de los Pueblos Mexicanos, el 2 de enero de 1946, la Unión Nacional Sinarquista se pronuncia contra un fraude de las elecciones municipales en León, Guanajuato. Los inconformes realizan un mitin frente al Palacio Municipal de León. Pasadas las 9 de la noche, un apagón precede al inicio de las descargas de fusiles y ametralladoras sobre los manifestantes. Se habla de decenas de muertos y heridos, en su mayoría obreros. El episodio nunca es esclarecido, ni se ejerce presión penal contra los responsables. Una explosión de guerrilleros surgió al inicio de los años 50 en el marco de las movilizaciones en los sectores magisteriales. Ferrocarrileros, médicos, campesinos en demandas de tierras y estudiantes universitarios. Aquellos que se vieron involucrados en la represión encontraron como única vía de lucha el uso de armas. La Embajada de Estados Unidos registró 53 vueltas estudiantiles entre 1963 y 1968. De ellas, 23 fueron motivadas por las causas de la propia escuela, 8 incorporaban problemas locales, 6 se inspiraban en causas internacionales, y 4 sostenían demandas relacionadas con el autoritarismo del sistema de control político. Una constante en las protestas fue la brutalidad policíaca, con la que fueron reprimidas. Pese a lo limitado de su alcance, el gobierno exhibió una actitud excepcionalmente rígida hacia ellas. El 23 de septiembre de 1965 se realizó el asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. El grupo guerrillero estaba conformado por 13 personas y fue comandado por Arturo Gámez y Pablo Gómez. El primero, Arturo Gámez, resumió las motivaciones del grupo. Estamos convencidos de que nuestros enemigos no respetan nada ni nadie más que el fusil. Estamos convencidos de que no entienden ningún lenguaje más que el de la fuerza. Estamos convencidos de que en sus cabezas no entran razones y de que por las buenas solo burlas ganamos. Estamos convencidos de que ha llegado la hora de hablarle a los poderosos en el único lenguaje que entienden. Llegó la hora de que las vanguardias más audaces empuñen el fusil, porque es lo único que respetan y escuchan. Llegó la hora de ver si en sus cabezas penetran las balas, ya que razones nunca les entraron. Llegó la hora de apoyarnos en el 3030 y en el 3006, más que en el Código Agrario y la Constitución. El asalto al cuartel de Madera fue el hecho de armas más importante en la década de los 70 y marcó el surgimiento de la primera guerrilla socialista de México post-revolucionario. Desde la perspectiva de los jóvenes inconformes, el régimen no toleraba que se expresara lo nuevo y diverso. Calificaba de enemigo a quien pensaba diferente y enviaba su aparato de seguridad a espiar, hostigar y reprimir. Para ellos, la lucha armada parecía algo legítimo. El movimiento estudiantil de 1968 es un parteaguas en la historia nacional. Su desarrollo demostró los torrentes de energía social que se habían acumulado durante décadas. La violencia policíaca era bastante conocida. La novedad fue que los estudiantes respondieron con una enorme agresividad verbal y clara disposición a pelear. Otra novedad fue el número tan grande de participantes. Marcharon entre 70 y 200,000 personas, siendo la manifestación más numerosa de la década. Este movimiento también fue el antecedente de la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. En la historia de los movimientos armados mexicanos, Guadalajara jugó un papel que no ha sido reconocido. Por ejemplo, en la calle Fraternidad de la colonia Belisario Domínguez se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre. Un 15 de marzo de 1973. Guadalajara se dividía en dos grandes zonas y, sin lugar a dudas, el barrio de San Andrés estaba y está en la parte popular. A principios de los años 70, nadie sabe cuándo exactamente, los jóvenes de San Andrés decidieron llamarse vikingos. El nombre capturaba la idea que tenían de sí mismos como gente comprometida a la camaradería y con la defensa del territorio frente a los intrusos. Estos empezaron a crecer creando una especie de confederación de barrios. Uno de los dirigentes estima que en su momento de mayor auge había alrededor de 14 barrios en los que se reunían 2,000 jóvenes. Los vikingos eran algo más que pandilleros porque, salvo algunas excepciones, todos deseaban estudiar y participación política. La Federación de Estudiantes de Guadalajara, FEG, estaba controlada por la familia Ramírez,
que junto con la familia Zuno tuvieron gran presencia política en Jalisco en el siglo XX. Esta se negaba a aceptar a los vikingos, que una y otra vez intentaron ser aceptados uniéndose a diferentes familias. Nunca lo lograron. De haber sido más flexibles tanto a la Federación de Estudiantes de Guadalajara como el sistema, jamás se hubiera dado la radicalización de los vikingos, cuya rebeldía natural carecía de connotaciones ideológicas. Ello se hizo evidente en 1968, cuando se negaron a participar en el movimiento estudiantil. Más adelante, los vikingos se unieron a la ya mencionada Liga Comunista 23 de septiembre. Teniendo como antecedentes los movimientos previamente mencionados, nos hacemos la pregunta: ¿qué tan grave fue la amenaza representada por la guerrilla mexicana para la seguridad nacional? El profesor Sergio Aguayo responde esta pregunta en su libro La Charola. La forma de responder es evaluando la capacidad y el número de los combatientes. La cifra nunca ha sido precisada, pero aproximadamente entre los años 60 y 70 había 29 organizaciones en México con 1.860 miembros. En comparación con otras organizaciones de América Latina, la guerrilla mexicana era realmente destacada. Su peligrosidad, sin embargo, era menos debido a que estaba dispersa en 29 grupos, al nulo reconocimiento que recibió de los revolucionarios del mundo y a lo desigual de su preparación. La principal guerrilla urbana, la ya mencionada, la Liga Comunista 23 de septiembre, que tenía una base social bastante pobre y sus combatientes no estaban capacitados de manera uniforme, ni ideológica ni militarmente. Podemos ver que la guerrilla no representaba una amenaza realmente peligrosa, sin embargo, fue tratada como un problema grave de seguridad nacional. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue tratada así? Los gobiernos mexicanos siempre han contado con servicios de inteligencia, que se encarga de obtener datos de fuentes abiertas o encubiertas. Una división fundamental es la que está encargada de analizar y procesar la información. Otra función es evitar que los enemigos de la seguridad nacional accedan a información vital. En 1918 se creó en nuestro país bajo el nombre de Departamento Confidencial. Desde el primer momento fueron una policía política. Su tarea era cumplir órdenes sin que importara la legalidad o moralidad de los métodos empleados, sobre los cuales preferían no enterarse los gobernantes, a quienes solo les importaban los resultados. De inmediato me vendaron los ojos y me llevaron a una casa, en donde se me desnudó, y me empezó a golpear en todo el cuerpo, principalmente con golpes de karate, en la garganta y en la nuca. Después me mojaron y empezaron a darme toques eléctricos con una picana, en el pene, los testículos, el ano, en una cicatriz que tengo, en las orejas, dentro de las fosas nasales, en los labios, en las encías y en la lengua. Después de esto me hicieron comer 2 tazas de excremento. Luego me tendieron en el suelo y Miguel Nazar Haro ponía una pistola en la sien, jalando el gatillo. Casi todos los que estuvimos detenidos tenemos una marca en el tabique de la nariz. Así quedabas de la venda que nunca te sacan. Y te van jodiendo porque te mojan, te meten la cabeza en el excusado y luego se seca, se llaga y se infecta. Uno aguanta, pero hay un momento, compa, donde lo que quieres es morirte. Y te mueres un chingo de veces y regresas a lo mismo. Y te vuelves a morir poco a poquito. Y les dices que te maten y nada más se ríen. Había que querer para aguantar. Lo que sabe cada quien, entre ellos de repente te encontrabas con alguno que te alivianaba. A lo mejor porque le dabas lástima. Además de proteger al presidente, hacían investigación sobre asuntos de importancia. Como no existían criterios explícitos para definir lo que era una amenaza a la seguridad, siempre dependió del presidente, del secretario de Gobernación o del mismo director de la DFS armar la agenda de seguridad. Era un trabajo relativamente fácil y con pocos riesgos, porque, como admite un veterano de la DFS, en aquellos tiempos no hubo amenazas reales al señor presidente. En muchas de las ocasiones, la DFS debió sus éxitos en la infiltración a la ingenuidad de los opositores. Pese a la debilidad del enemigo, tenían que justificar su existencia ante el régimen y ante ellos mismos. Lo que hicieron fue exagerar la importancia y peligrosidad de quienes se oponían a los gobiernos priistas. Esto responde a nuestra pregunta de por qué la guerrilla fue considerada una amenaza a la seguridad nacional.
Aquí se nota nuevamente su poco alcance analítico de sus acciones. Mientras ellos se convencían de estar peleando contra la guerrilla, una verdadera amenaza contra el país dejaba el camino libre en una situación que se convertiría en la principal razón de amenaza a la seguridad de México hasta nuestros días. Se mantiene una interrogante: ¿qué tanto sabían los presidentes acerca de los métodos que empleaban la policía política? Si consideramos la peor etapa de violencia estatal, las décadas de los años 60 y 70, se hace evidente que Gustavo Díaz Ordaz se involucró plenamente en la represión de los inconformes. Como ejemplo está el 2 de octubre de 1968, cuando envió a oficiales del Estado Mayor a disparar contra la multitud, sobre lo cual asumió abiertamente su responsabilidad. Luis Echeverría también participó activamente. Recordemos la agresión a estudiantes el 10 de junio de 1971, pero cada vez que ha sido cuestionado sobre el tema, se ha escabullido con respuestas evasivas. José López Portillo prefirió no enterarse de lo que estaba haciendo con los opositores, y todavía ahora exhibe su frivolidad bajo el decrépito barniz de un lenguaje humanista. La conclusión es simple citando a Sergio Aguayo Quesada. Necesitamos un órgano de inteligencia que piense en la seguridad de la nación. No podemos tolerar que siga siendo un coto aislado que actúa sin que nadie lo supervise. Para mantener y mejorar el profesionalismo y para darle la legitimidad que le hace falta, el CISEN y el resto de las agencias de inteligencia deben ser permanente y obsesivamente vigiladas por el Congreso y la sociedad. De esta manera, aseguramos que el país tenga información de calidad producida con legalidad, eficacia y economía, y que respete escrupulosamente las garantías individuales. La muerte y desaparición de cientos de jóvenes mexicanos pudieron haber sido evitados si el sistema político hubiera sido diferente, si la definición de seguridad nacional hubiera sido diversa, si los servicios de inteligencia hubieran procesado de manera profesional la información que iban reuniendo. En lugar de ello, y de manera inmoral y oportunista, la Dirección de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro y Javier García Paniagua no cumplió con su obligación de evaluar el significado verdadero de la amenaza, exagerando la gravedad de la misma para apuntar sus carreras políticas. En el México democrático no deben repetirse tragedias de este tipo, nunca más. Para Sergio Aguayo, la lección es diáfana. La seguridad nacional es demasiado importante para dejarla en manos de sus profesionales. Cierro con una frase de la historiadora Adela Cedillo. El Estado mexicano hace lo que por tradición sabe: tortura, mata y desaparece. La guerra sucia.